Oración del justo juez, leyenda de cuarteles y cateos. A mí no me lo contaron en una fogata. Me pasó en servicio, de esos días donde todo huele a polvo, sudor y cable quemado. Y lo peor es que, si no fuera porque hubo testigos, yo mismo pensaría que fue puro estrés. Pero no fue eso. Fue en un cateo. Operativo rápido, de esos donde te dicen, entramos, aseguramos, revisamos y salimos. Una casa común por fuera, pared sin pintar, portón chueco, la colonia callada como si todos ya supieran que ahí no se pregunta nada. Entramos con la adrenalina arriba, revisando esquinas, alacenas, colchones. El típico desorden de alguien que vive con prisa. Ropa tirada, vasos con café viejo, una mochila abierta con papeles y monedas sueltas. En uno de los cuartos, entre un pantalón doblado y una chamarra pesada, encontré una cartera. Nada raro. Credenciales, billetes apretados y una estampa. De esas que parecen religiosas, como las que venden afuera de las iglesias. Solo que esta se veía distinta. No por maldita ni nada así. Distinta porque estaba muy manoseada, como si la trajeran de amuleto. Tenía el dibujo de un santo o un juez, no sé, y letras chiquitas alrededor. Arriba decía, justo juez. La levanté como quien dice, mira lo que trae este. En ese momento mi sargento lo vio y se le fue el color. Así, de golpe. Me pegó un grito que todavía se me queda en el oído cuando lo recuerdo. No la leas, ni de broma la leas. Yo me quedé con la estampa a medio aire. Y ya sabes cómo es uno. Si alguien te dice, no hagas eso, el cerebro te pica. No era reto, era más bien esa curiosidad tonta, esa de, ¿qué puede pasar por leer una frase? Pues ¿qué tiene? Le dije, queriendo sonar tranquilo. Tírala, cabrón, tírala ya. Y eso fue lo raro. No me lo dijo como regaño normal. Fue con miedo. Miedo de verdad. Como cuando alguien ya vio algo y no quiere que tú lo veas. Yo no la leí en voz alta, ni siquiera bien. La acercé tantito y murmuré la primera línea, como para mí. Una cosa mínima. Algo que ni cuenta debería. Y ahí se tronó algo. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado. En el segundo exacto en que terminé esa primera frase, la luz se fue. No solo dentro de la casa. No fue, se botó el switch. Fue como si alguien hubiera apagado la cuadra completa. De la calle, desde adentro, se notó el golpe. De oscuridad. El zumbido de los focos muriéndose. El silencio raro del refrigerador dejando de sonar. Y afuera, ni una lámpara prendida. Se hizo un negro pesado, de esos que no son noche, son como cueva. Y de inmediato sentí un golpe en el pecho. Pero no un golpe como puñetazo. Fue como si algo te empujara por dentro. Como cuando te falta el aire de repente. Como cuando te hundes en agua fría, y el cuerpo no entiende qué hacer. Me doblé. No pude ni hablar. Me fui al suelo con la mano en el chaleco, queriendo jalar aire, y nomás no entraba. Vi estrellas, literal. Y lo más humillante fue que pensé, aquí me va a dar algo, aquí me muero como menso, por andar de curioso. Escuché voces encima de mí, compañeros gritando mi nombre, pasos, alguien diciendo, médico. Aunque no había médico ahí, alguien me jaló del hombro. Intenté responder y no me salía. Solo un sonido feo, como cuando te ahogas con saliva. Y mientras yo estaba así, desesperado, la estampa seguía en mi mano. No sé por qué no la solté. A lo mejor por el mismo reflejo de cuando traes algo, y el cuerpo se aferra. Pero la vi, y te juro que se prendió sola. Una flama chiquita, limpia, como vela, pero azul. Azul de ese azul que no se ve normal en un papel. Lo lógico sería, se quema y ya. Pues no, se estaba quemando, pero no se consumía. Las orillas no se doblaban, no se hacía ceniza. La llama bailaba encima, como si el papel fuera gasolina, pero sin acabarse. Y lo más enfermizo fue el olor. No olía a papel quemado, olía a metal caliente, a cable tostado, a algo eléctrico. Apenas pude medio respirar, y ya me estaban alumbrando con lámparas. El sargento me agarró la muñeca, y me la apretó con fuerza, tanto que me dolió, y me dijo bajito, casi como si no quisiera que eso lo oyera. No la voltees a ver. No la voltees a ver, ¿me oyes? Yo asentí como pude. Y vi que él tampoco quería tocarla, como que le daba asco o temor. No era religioso, era instinto. Salimos de esa casa como si nos estuvieran correteando. Afuera seguía todo apagado. La calle completa sin luz,
Y lo raro, no había ruido de gente. Nadie gritando, ¿qué pasó? Nada. Como si los vecinos estuvieran escondidos detrás de las cortinas, conteniendo la respiración. Ya en la unidad, la estampa seguía prendida, azul, igualita. Uno de los muchachos dijo, échale agua. El sargento lo frenó de inmediato. Ni se te ocurra. Yo ya estaba temblando, pero no de frío. Era como una vibración interna, como si el cuerpo no estuviera de acuerdo con lo que vio. Al final, el sargento agarró un bote metálico, de esos que traen para evidencias, y con una pinza la metieron ahí. Cuando cayó adentro, la flama se apagó de golpe, como si alguien hubiera soplado, pero nadie sopló. Y ahí creí que se iba a quedar la historia. Un susto, y ya. Ajá. Esa noche, en el cuartel, yo no estaba bien. Me dolía el pecho como si me hubieran pateado. Cada que respiraba profundo, sentía una puntada. Y lo peor, era la cabeza. Como zumbido. Como cuando sales de un concierto, o te da presión. Me acosté y pensé, ya, duérmete, fue el estrés. No pasaron ni 20 minutos cuando escuché la primera voz. No era una voz clara. Era como alguien hablando bajito, pero no en la habitación. Más bien dentro de la oreja, o dentro de la cabeza. Como pensamiento ajeno. Una frase cortita, sucia, que me heló. Hazlo. Yo me incorporé en la litera. Volté a ver a mi compañero. Estaba dormido, boca abierta, respiración pesada. Me quedé mirándolo y ahí vino otra cosa. Una idea que no se siente como idea. Se siente como orden. Como cuando te entra un impulso feo de aventar el carro contra el muro, pero multiplicado. Agárralo del cuello. Me sudaron las manos. Me dio un asco tremendo de mí mismo. ¿Qué me pasa?, pensé. Me bajé de la litera y fui al baño. Me eché agua en la cara. Me miré al espejo con la luz amarilla del foco del pasillo, y no me reconocí. Tenía la mirada como ida, la boca seca. Ahí lo entendí. No era que estuviera pensando cosas malas. Era como si alguien me estuviera empujando pensamientos que no son míos. Y eso te da más miedo que ver un fantasma, porque al fantasma le huyes. Pero, ¿cómo le huyes a tu propia cabeza? Volví y me acosté. Traté de rezar algo normal, lo que sea. Padre Nuestro, Ave María, lo que me acordara. Pero cada palabra se me revolvía, como si me estuvieran tapando la boca por dentro. Y cada vez que cerraba los ojos, veía esa flama azul. La segunda noche fue peor. Empezaron los sueños raros. Yo caminando por un pasillo oscuro y al final alguien con toga, como juez, pero sin cara. No tenía ojos ni boca, solo una piel lisa. Me señalaba y yo quería gritar y no podía. Me desperté con el pecho apretado, igual que en el cateo. Y ahí, otra vez, la misma orden, insistente. Hazlo, hazlo. Al tercer día ya no era solo en la noche. En el comedor, en formación, en cualquier ratito de silencio, me llegaban esos susurros. Yo no le decía a nadie porque... ¿Cómo suenas cuando dices eso? Suenas loco. Suenas como que te vas a meter en problemas. Y yo lo único que quería era que se me quitara. Hasta que el sargento me vio la cara, las ojeras, la forma rara en que me quedaba quieto como si estuviera escuchando algo. Me apartó detrás de unos vehículos y me soltó sin rodeos. Te dije que no la leyeras, ¿verdad? Yo no contesté, nomás bajé la mirada, y él suspiró como cansado, como si ya hubiera vivido eso antes. Vas con el capellán, ahorita. El capellán me recibió como si ya supiera por qué iba. No me preguntó qué pasó, me preguntó, ¿qué escuchas? Así de directo. Yo le conté, bajito, con vergüenza, esperando que se riera. No se rió. Me puso a sentar, me dio agua, y me dijo algo que a mí se me quedó grabado. Hay cosas que la gente usa como protección, y hay cosas que la gente usa como permiso. No todo lo que parece oración es oración. Ahí fue cuando, por primera vez, me dio coraje, porque yo no soy de andar jugando con eso. Yo no fui a invocar nada. Yo leí una frase por curioso, por bruto, y ya. El capellán hizo lo suyo. Me habló, me puso a repetir palabras, me hizo respirar despacio cuando el pecho se me apretaba. No fue película. Fue más como terapia con rezos. Pero esa misma noche dormí un poquito mejor. Las voces no se fueron del todo, pero bajaron, como cuando bajas el volumen a una radio mal sintonizada. ¿Se me quitó? Con el tiempo sí. Pero no fue de un día para otro. Me tomó semanas dejar de sentir ese impulso feo, y todavía hoy, si me quedo en silencio mucho rato,
Me acuerdo de cómo sonaba ese hazlo dentro de la cabeza, y te juro que se me eriza la piel. Después pregunté, con cuidado, sin hacerme el valiente, ¿qué era esa estampa? Un veterano me dijo que en ciertos ambientes la cargan como protección, que la mezclan con cosas raras, que la cargan con intención. No sé, no me interesa saber de más, con lo que viví tuve. Solo te digo esto, como advertencia de alguien que se metió donde no debía. Si un día encuentras algo así, una estampa, una oración, un papelito doblado con letras chiquitas y alguien con experiencia te dice, no lo leas, hazle caso. No por miedo a Dios, ni por miedo al diablo, ni por quedar bien con nadie. Hazle caso porque hay cosas que, una vez que las pronuncias, ya no las puedes despronunciar. Y cuando el terror se te mete en la cabeza, no hay puerta que puedas cerrar. El encobijado, que se sentó. A mí me tocó cuidar perímetro una madrugada de esas, en las que el tiempo se estira y la carretera parece otra cosa. No era operativo grande, no era balacera, no era persecución. Era de esas guardias feas, las que nadie quiere porque no pasa nada, pero sientes que cualquier cosa puede pasar. Había un cuerpo tirado a un lado del acotamiento, envuelto en una cobija. Un encobijado, como dicen. Ya saben, lo dejan ahí y llaman a los peritos, y uno se queda cuidando para que no se acerque nadie, para que no lo muevan, para que no se haga un desmadre con curiosos. Y sí, también por seguridad, porque esas cosas a veces son mensaje, a veces es trampa, a veces regresa la gente que lo dejó para ver quién cae. El caso es que llevaba horas ahí. Yo lo vi desde que llegué. Era un bulto largo, pesado, como cuando enrollas un tapete. La cobija estaba sucia, húmeda, pegada a la tierra, no se veía piel, no se veía cara, nada, solo el montón. Y el aire olía raro, a polvo, a pasto pisado, a humo viejo, y a ese olor que uno aprende a reconocer aunque no quiera. Me acuerdo porque al principio pensé, esto ya está tieso, ya no hay nada que hacer. Hasta me dio coraje, como impotencia, porque estás ahí parado, con el arma, cuidando algo que ya no se puede cuidar. Y encima solo. Carretera vacía, oscuridad, un par de trailers pasando de vez en cuando a lo lejos, y el ruido de llantas como un mar constante, pero lejano. La luz de la patrulla alcanzaba a medias. El resto era pura boca de lobo, y el silencio entre un vehículo y otro se sentía pesado, como si se te metiera a la nuca. Yo me puse en una posición donde lo podía ver, pero sin estar encima. No por miedo. Bueno, sí por miedo también, pero más por instinto. No te pegas, no te confías. Pasaron minutos, luego otra media hora, luego quién sabe. Porque cuando estás así, solo, te empiezas a escuchar hasta el corazón. Las manos se te enfrían aunque traigas guantes. La espalda se te cansa de estar tensa, y la cabeza empieza a jugarte sucio. ¿Y si no está muerto? ¿Y si está esperando? ¿Y si hay alguien más ahí, mirándote desde la orilla? Yo me obligaba a ver otras cosas, el horizonte, la vegetación, las sombras de los postes, las luces rojas de los trailers cuando se alejaban. Y cada tanto, sin querer, regresaba la vista al bulto, como si te jalara. En una de esas, sentí que se me resecó la boca, tragué saliva y me supo amarga. Me acuerdo perfecto porque pensé, me voy a pedir un café cuando lleguen los peritos. Hasta me dio risa, así tonta, como para aflojar. Y justo cuando estaba en eso, me pasó lo que no se me olvida. No lo vi de frente. Fue por el rabillo del ojo. Ese tipo de movimiento que tu cuerpo detecta antes que tu cabeza lo entienda. Un cambio en la forma del bulto, como si la cobija hubiera respirado. Como si algo adentro hubiera acomodado el peso. Yo volteé rápido, levanté el arma sin pensarlo, y sentí el golpe de adrenalina en el pecho. Ese pum interno que te pone alerta de verdad. Y ahí estaba. El bulto estaba sentado. No exagero. Ya no era un montón tirado. Estaba incorporado, como cuando alguien se sienta con las rodillas dobladas, pero todo cubierto. La cobija le colgaba como capa. Se veía una forma arriba, como cabeza, mirando hacia mí. Y lo peor fue que no se movía, no hacía ruido, no se escuchaba ni un quejido, ni aire, ni nada, solo esa postura imposible, sentado y quieto. Se me enchinó la piel aunque traía uniforme. Sentí frío en los brazos y calor en la cara. La mente se te va en blanco un segundo y luego empieza el ruido. No, eso no pasa. Y al mismo tiempo otra parte tuya dice, apunta bien, no falles.
Le grité. No con voz bonita. Le grité con la voz esa que sale cuando quieres mandar y que te obedezcan. ¡Al suelo! ¡Al suelo, cabrón! Y lo apunté directo al centro, donde se supone que estaría el pecho si había alguien ahí. Yo esperaba una reacción, que se cayera, que se encogiera, que se echara a correr, que sacara algo, lo que sea. Algo humano, algo lógico. Pero no. Lo que hizo fue caer hacia atrás, como tabla. Así, seco, como si lo empujaras y no metiera ni las manos, como si no tuviera reflejos. No se dobló, no giró, no buscó apoyarse. Solo se fue para atrás y pegó contra el suelo con un golpe sordo, pesado. Y ahí fue cuando me dio el primer no sé qué. Porque aunque uno vea cosas feas, el cuerpo entiende lo que es normal y lo que no. Y eso no fue normal. Ni borracho caes así, ni desmayado, ni alguien amarrado. No caes como tabla perfecta. Me quedé apuntando, esperando que se levantara otra vez. Me temblaba un poquito la mano, leve, pero lo suficiente para sentirlo. Me forcé a respirar despacio para no acelerar. Miraba la cobija y esperaba ver el típico movimiento de alguien adentro. Un pie, una rodilla, algo. Nada. Entonces me acerqué 2 pasos, bien medidos, sin bajar el arma. El olor estaba más fuerte ahí. Y a mí se me vino a la mente una cosa bien simple, bien tonta, pero real. No quiero tocar eso. Como cuando sabes que si lo tocas, ya se te queda pegado. En eso pasó un tráiler y la luz me barrió la escena un segundo. Y ahí vi algo que me heló peor. La cobija, arriba donde estaba la cabeza, tenía una forma rara, como aplastada, como si algo se hubiera doblado a la fuerza, como cuando aplastas una botella. Se fue el tráiler, regresó la oscuridad, y yo me quedé con esa imagen clavada. No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegaron los peritos. A mí se me hizo eterno. Cuando escuché el motor acercándose, hasta sentí alivio. Y luego vergüenza de sentir alivio, como si eso me hiciera menos. Pero la verdad es la verdad. Cuando estás solo en la carretera con algo así, cualquier compañía te baja el nivel de miedo. Llegaron. Bajaron con su equipo, sus luces, sus guantes, su forma fría de hablar. Ya saben cómo son. Traen la cabeza en el trabajo, como si fueran mecánicos de la muerte. Y yo les dije en corto, sin adornos: oigan, eso se movió. Me voltearon a ver como ajá. No se burlaron, pero se notó otra vez el mismo cuento. Uno de ellos me dijo: ¿cómo que se movió? Y yo: se sentó. Y luego se fue para atrás, como tabla. Ahí sí se miraron entre ellos. No dijeron no, solo hicieron esa cara de, órale. Se acercaron, levantaron un poco la cobija con cuidado. Yo me quedé a un lado, vigilando, pero también mirando, porque aunque no quieras, quieres saber. Y cuando lo acomodaron para revisar, salió lo más feo. El cuerpo estaba raro, en una postura que no cuadraba con, está tirado y ya. Tenía los huesos. No sé cómo decirlo sin sonar gráfico de más, pero estaba como si hubiera intentado pararse a la fuerza desde adentro. Como si algo lo hubiera jalado. O como si él, desde donde estuviera, hubiera hecho un esfuerzo imposible y se hubiera tronado solo. Un perito dijo bajito, como sin querer que lo oyera: está quebrado de lugares que no mames. El otro le contestó: cállate y trabaja. Pero se les notó. Ya no era rutina. Ya era, esto está raro. Yo me quedé pensando, si el cuerpo llevaba horas ahí, y ya estaba rígido, ¿cómo se sienta? ¿Cómo se incorpora? ¿Cómo cae perfecto para atrás? ¿Quién hace eso? ¿Qué hace eso? Me dieron ganas de decir, a lo mejor fue el aire, a lo mejor fue mi mente. Pero no. Porque yo vi el cambio de postura, y lo vi mirando hacia mí, aunque fuera cobija. Y lo escuché caer, pesado, como cuando algo grande golpea el piso. Esa noche, cuando me fui, sentí que la carretera se quedó atrás, pero no del todo. Me subí a la unidad y, sin querer, revisaba los espejos más de lo normal, como esperando ver otra forma envuelta en el camino, como esperando que el siguiente bulto también se sentara. Y desde entonces tengo una regla que no rompo. Si me toca cuidar un encobijado, no lo miro fijo mucho tiempo. Suena absurdo, lo sé, pero hay cosas que con mirarlas demasiado, como que les das permiso. Y si un día te toca pasar por una carretera de noche, y ves una cobija tirada a la orilla, un bulto quieto, y te da curiosidad bajar, a ver, no lo hagas. Sigue tu camino. Porque hay cosas que no están vivas.
pero tampoco están completamente quietas. Sombra del Hangar 5. Hangar 5. Si has estado cerca de una base aérea, seguro ubicas ese tipo de lugar. Un edificio enorme, frío por dentro, con ese olor a metal viejo, aceite y polvo que se te queda en la nariz. Pero este no era cualquier hangar. Ahí guardaban restos de aviones siniestrados, piezas que no se exhiben, chatarra importante para peritajes, cosas que alguna vez volaron, y luego dejaron de hacerlo de golpe. A mí me tocaba guardia esa semana. Turnos largos, de esos donde el reloj parece burlarse porque no avanza. De día todo se veía normal. Técnicos entrando y saliendo, inventarios, cajas marcadas, tarimas con partes tapadas con lona. Pero de noche cambiaba. Se quedaba un silencio rarísimo, como si el hangar se tragara el ruido y lo guardara para él solo. Los más viejos siempre decían lo mismo: no te acerques al hangar 5 cuando esté oscuro. No como amenaza, más bien como consejo de compa. Y claro, uno se ríe, hasta que te toca. La historia que circulaba era sencilla y por eso pegaba: que las almas de algunos pilotos se quedaban con sus aviones, no penando en pasillos como película, sino haciendo lo último que conocían: chequear, revisar, preparar un vuelo que ya no existe. Suena absurdo, sí, pero cuando lo escuchas de alguien que lo dice serio, sin ganas de asustarte, te mueve algo. Esa noche, el aire estaba pesado, ni frío ni caliente, pesado, y había una neblina bajita afuera que no ayudaba nada. Me acuerdo porque desde el puesto se veía la luz del alumbrado hacer un halo como leche. De esas noches donde hasta el perro más bravo se queda callado. Yo estaba caminando mi ronda, tratando de mantenerme despierto. Traía café, pero ya sabía a quemado. A la distancia, el hangar 5 se veía como una boca cerrada, grande, oscuro, con un par de focos amarillos que no alcanzaban ni para dar confianza. En teoría, nadie entraba ahí de noche. No había motivo. Todo se cerraba con candado y listo. Pero el reglamento te dice que revises perímetros, puertas, ventanas, la rutina. Y en una rutina, justo ahí es donde algo se cuela. Me fui acercando, y antes de llegar a la puerta grande, noté algo que me hizo frenar en seco. No fue un grito, no fue una sombra rápida, fue algo peor, algo que estaba bien, como si fuera normal. Había una silueta caminando adentro. Al principio pensé: un técnico se quedó encerrado, o hay alguien revisando. Porque la figura se movía con calma, como quien sabe exactamente qué hace ahí. Y eso fue lo que me dio mala espina. Nadie debería moverse así a esa hora. Me pegué un poco más a la reja lateral y forcé la vista. La luz de afuera apenas se colaba por una rendija, lo suficiente para dibujar contornos. Y entonces, lo vi. Era un piloto, o algo que se veía como uno. Traje de vuelo, casco colgando o pegado, no lo distinguía bien. Pero lo que sí vi, clarito, fue que la tela del uniforme estaba chamuscada. No sucia, quemada, como si hubiera estado demasiado cerca de fuego. Y por un segundo, cuando giró, me pareció ver la cara. Y me arrepentí de haber mirado. No te puedo describir bien el rostro porque el cerebro se defiende. Es como cuando ves algo que no encaja y tu mente lo borra rápido. Lo que sí recuerdo es la sensación. Me apretó el estómago, como cuando te vas a caer en un escalón. El piloto caminaba alrededor de unos restos que yo ya conocía de vista. Un F-5, estaba ahí desde hacía años, según me habían dicho. Retorcido, abierto, como si lo hubieran doblado con las manos. No era un avión, era un accidente congelado. Y ese tipo, esa cosa estaba haciendo un chequeo. Lo vi tocar el fuselaje, pasar la mano como quien revisa una superficie buscando algo. Se agachó, miró una parte del tren, se movió hacia el ala rota, y lo hacía con una concentración que daba escalofríos, como si no estuviera actuando, como si fuera su trabajo de verdad. Me quedé quieto, sin darme cuenta de que había dejado de respirar normal. Mi mano se fue al radio por reflejo, pero no apreté el botón. ¿Qué iba a decir? Hay un piloto revisando un avión muerto. Nadie te toma en serio con eso, y peor, si te toman en serio, igual tienes que entrar. Y ahí fue cuando él me vio. No fue una mirada agresiva, no fue "te voy a perseguir", fue una mirada directa, consciente, como cuando te sorprenden viendo algo que no deberías. Yo sentí un golpe de calor en la cara, como vergüenza mezclada con miedo. Me tensé. El instinto te dice: grita, corre, apunta, haz algo. Pero el cuerpo no siempre obedece. Entonces pasó lo más inquietante. Levantó la mano y se puso un dedo en la boca. Señal de shh.
Así, simple. Como si el hangar estuviera durmiendo y yo fuera el imprudente haciendo ruido. Y esa señal me congeló más que cualquier susto, porque eso no era un reflejo de alguien perdido. Era intención, era comunicación. Tragué saliva. Me acuerdo perfecto del sonido en mi garganta, fuerte en el silencio, y me odié por hacer ese ruido. El piloto siguió con lo suyo. Caminó hacia la cabina destrozada del F-5. La parte de arriba estaba abierta, deformada, como un cascarón roto. Nadie se sube ahí. No hay asiento como tal, todo es fierro torcido y cables. Pero él se subió. Lo hizo con cuidado, como si el avión estuviera completo. Puso un pie donde debía ir, agarró una estructura como si fuera la escalera de siempre, y se metió en la cabina como quien entra a su carro. Yo pensé, en cualquier momento se va a atorarse, se va a caer, va a sonar algo. Nada, ni un crujido, ni un golpe. Y luego, desapareció. No fue un se desvaneció dramático, simplemente ya no estaba. Un segundo lo tenía ahí, encorvado entrando, y al siguiente la cabina estaba vacía. Vacía de verdad. Y eso me rompió la lógica, porque ahí adentro no hay dónde esconderse. Me quedé viendo la cabina con la boca entreabierta, como tonto, y fue en ese momento cuando me llegó el olor. Aceite. Aceite fresco. Ese olor a mecánica viva, a motor que acaba de trabajar. No el olor rancio de algo viejo guardado. Fresco. Y lo vi también. El avión empezó a gotear. Un goteo lento, pesado, como cuando una máquina está caliente y suelta aceite por un sello. Solo que ese F-5 llevaba años ahí, seco, muerto, inútil. El aceite empezó a caer por una unión torcida, bajando por el metal como si encontrara camino. Se formaron gotas grandes que se reventaban en el suelo. Y el sonido, ese ploc suave, se me clavó en la cabeza. Ahí sí reaccioné. Di un paso atrás, luego otro. Sentí que el pecho me latía muy alto, como si el corazón me gritara. Y sin querer, levanté el radio. Pero me quedé con el dedo sobre el botón sin apretarlo. Porque no quería romper ese silencio que me había pedido. Y al mismo tiempo me daba rabia conmigo mismo por obedecer algo que no debía existir. Me fui retirando del lugar sin dar la espalda por completo, como cuando te alejas de un perro que no sabes si va a morder. Y cuando por fin llegué a una zona con más luz, me obligué a voltear rápido para comprobar que no me seguían. No había nadie. Solo el hangar, callado, cerrado, normal. Pero el olor a aceite me siguió unos segundos, como si se me hubiera pegado en la ropa. Esa noche no volví a acercarme, hice mis rondas más abiertas por decirlo así. Y sí, suena cobarde, pero uno aprende. Hay cosas que no se retan. Al día siguiente, cuando cambió el turno, fui con un suboficial que me caía bien. No fui a decirle, vi un fantasma, porque tampoco soy tonto. Le dije otra cosa, más creíble. Oiga, ¿han movido algo en el hangar 5? Me vio raro, no preguntó por qué, solo me dijo, ¿viste el aceite? Se me heló la cara. Asentí despacio. Él apretó la mandíbula, como molesto con el mundo, y me soltó. No te metas ahí de noche, no es para ti, ni para mí. Y ya. No explicó más. Pero ese comentario me confirmó algo. No era la primera vez. Y eso, en vez de tranquilizarme, me dio más miedo. Porque significa que no fue una imaginación. Es un patrón, una cosa que vuelve. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un hangar en la madrugada, me fijo en dos detalles. Si hay movimiento donde no debería, y si huele a aceite cuando no hay motores encendidos. Y si algún día te toca estar cerca de un lugar así, solo te digo esto. Si ves a alguien haciendo su rutina donde nadie debería estar, no le hables, no te hagas el valiente, no cruces esa línea. Porque hay trabajos que se acaban, y otros que, por alguna razón, no se terminan nunca. Ojos del maizal, abducción fallida. No sé por qué uno se acuerda con tanto detalle de ciertas noches. A veces pasan años y, aún así, si cierro los ojos, puedo oler el maíz. Ese olor húmedo, medio dulce, mezclado con tierra negra, y hojas raspando el uniforme. Y el ruido, o más bien la falta de ruido, porque ahí empezó todo. Íbamos en columna, metidos en un maizal que parecía no acabarse nunca. El maíz estaba alto, pegándote en la cara, y a ratos se abría un pasillito estrecho donde apenas cabía uno. El que va al frente, se come lo peor, telarañas, ramas, lo que sea. Pero el que va al final, el de atrás carga otra cosa.
La sensación de que si algo te sigue, te toca a ti. A mí me tocó ir cerrando, ya sabes, cuidando que nadie se quedara rezagado, revisando hacia atrás de vez en cuando. Lo normal. Íbamos en silencio, con ese cansancio que te pone la cabeza pesada y te hace oír tu propia respiración dentro del casco. A ratos, el maizal crujía como si tuviera vida. Tranquilo, ve, me decía. Es el viento. Solo que esa noche, el viento se apagó. De golpe. No es una forma de hablar, no, fue literal. Un segundo había roce de hojas, algún grillo por ahí, el sonido lejano de la columna avanzando, y al siguiente, nada, ni insectos, ni el aire, ni el típico shh, shh del maíz moviéndose. Nada, como si alguien hubiera bajado un switch. Yo frené instintivamente. Me quedé quieto, con el corazón haciendo un ruido que, juro, se sentía demasiado fuerte para ese silencio. Volteé a ver las plantas. Parecía que hasta el maíz estaba tieso, congelado. Y lo peor, no escuchaba a mis compañeros adelante. Se supone que si vas atrás, aunque sea oyes los pasos, el equipo chocando, una tos, algo. Ahí, como si se los hubiera tragado la tierra. ¿Qué onda?, pensé. Me dio por apretar más el fusil. Lo acomodé contra el pecho como si eso fuera a calmar algo. Y ahí fue cuando lo vi. Arriba de mí, entre las hojas, una luz azul. No era como una linterna, ni como el reflejo de un carro. No se movía como algo normal. Era una luz pareja, fría, azul, pero de ese azul que se siente más que se ve. Y la luz no iluminaba el maíz como debería. Más bien parecía que el maíz se quedaba oscuro, y lo que se iluminaba era el aire. Me dio por alzar la mano, como queriendo taparme los ojos. Y en ese momento, sentí un cosquilleo raro en la piel, como cuando estás muy cerca de un cable o de un transformador. Los vellos del brazo se me pararon, se me secó la boca al instante. Quise gritarle al que iba adelante, pero no me salió la voz. Hice el esfuerzo, sentí la garganta moverse, pero nada. Ni un susurro. Y ahí comenzó lo más raro. Dejé de sentir peso. Primero fue leve, como cuando te resbalas en una piedra y tu estómago se sube. Luego fue completo. El suelo se me fue alejando. Sentí que mis botas ya no tocaban la tierra. Y ojo, no fue como, estoy volando, de película. Fue peor porque mi cuerpo sí lo entendía, pero mi mente no alcanzaba a explicarlo. Intenté patalear. No había contra qué. Traté de agarrarme del maíz con la mano izquierda, pero las hojas se me iban de los dedos, como si fueran humo, o como si yo ya tuviera fuerza. Lo único firme era el fusil pegado a mi pecho. Y aún así, sentía que algo lo jalaba hacia arriba también, como si lo estuvieran levantando conmigo. Quise cerrar los ojos. No pude. Me ardían, como si estuvieran demasiado abiertos, y esa luz azul se metía hasta los dientes, hasta el cráneo. Me empezó un zumbido en la cabeza, al principio bajito, y luego fuerte, como si me hubieran pegado un radio dentro del oído. En algún punto, dejé de luchar, no porque quisiera, sino porque el cuerpo se te apaga. Me entró una flojera pesada, rara, como si estuviera medio borracho, o como cuando te dan anestesia y dices, no, yo aguanto, y tu cuerpo dice, ya no. Y ahí, se me fue el tiempo. No recuerdo un me desmayé, como tal. No hay ese momento claro de ya. Es más como si te cortaran una parte de la película y la pegaran mal. Lo siguiente que sé es que abrí los ojos tirado en el mismo pasillo del maizal. Mis manos estaban llenas de tierra. Tenía el uniforme húmedo, como si hubiera llovido encima de mí, pero no estaba lloviendo. Me dolía la nuca, como si hubiera dormido torcido en el piso. Y traía un sabor metálico en la boca, como cuando te muerdes por dentro. Lo primero que hice fue incorporarme rápido, medio asustado, buscando la luz, buscando a alguien, y me topé con voces. Ahora sí había ruido, mucho, gente gritando mi nombre, maleza moviéndose, pasos corriendo. Y cuando me asomé, vi lámparas, vi siluetas. Era mi pelotón. Estaban buscándome como si se les hubiera ido el mundo. Me acuerdo del rostro del sargento cuando me vio. No fue alivio bonito, fue alivio con coraje. Ese, ¿dónde demonios estabas?, que te dicen porque estaban a punto de pensar lo peor. Aquí, alcancé a decir, y mi voz salió ronca, rara. En segundos me rodearon. Uno me agarró del chaleco, otro me empujó el casco para verme la cara, como comprobando que fuera yo.
¿Qué hiciste, cabrón? Me soltó uno. Te perdimos. Yo no entendía. Les dije la verdad, que yo iba atrás, que todo se quedó en silencio, que vi una luz azul, y luego nada. Me miraban como si estuviera inventando excusas. Hasta que uno de los muchachos dijo algo que nos dejó fríos. Llevamos 4 horas buscándolo. 4 horas. Yo sentí un golpe en el estómago, porque para mí habían pasado, no sé, minutos, tal vez menos, casi nada. Y cuando me lo dijeron, se me erizó la piel otra vez, como si esa luz me hubiera vuelto a tocar. Pedí mi reloj, lo volteé a ver y me quedé helado. El segundero iba al revés. No se quedó parado. No se atrasó. No. Iba hacia atrás, como si alguien hubiera rebobinado el tiempo dentro de la carátula. Y lo más enfermizo es que yo, en ese momento, lo vi y pensé, esto no puede ser. Pero lo estaba viendo. Y varios lo vieron también. Porque se lo enseñé al sargento, y se lo pasó a otro. «¿Qué fregados?», dijo uno, y lo sacudió, como si eso lo arreglara. No se arregló. Nos movimos a un claro para checarme bien. Me revisaron por si me había golpeado, por si me habían hecho algo, por si había señales de jaloneo. No tenía heridas grandes, solo raspones leves, como si me hubiera revolcado, pero nada que explicara 4 horas perdido. Y entonces alguien señaló el fusil. «Mira eso». Yo lo levanté y no entendí a la primera, hasta que uno sacó una moneda del bolsillo y, sin pensarlo, la acercó a un costado del arma. Se pegó. Pegada como imán. La jalaba de verdad. Lo intenté yo mismo. Acerqué otra moneda. Se pegó. Luego un cuchillo pequeño que alguien traía. Y también se pegó. No como se atora o se sostiene tantito. No. Se pegaba como si el metal del fusil hubiera despertado. Nos quedamos viéndonos la cara. Nadie decía nada porque, cuando algo no tiene explicación, nadie quiere ser el primero en hablar y sonar ridículo. Ahí el sargento sí se puso serio, serio de verdad. Nos ordenó avanzar, salir de ahí cuanto antes. Y aunque no lo dijo, todos lo entendimos. El maizal ya no era un maizal. Era otra cosa, como una trampa. Esa noche, en el campamento, yo no pude comer. Me daban náuseas. Me temblaban las manos. Y lo peor, por más cansado que estuviera, cada vez que cerraba los ojos veía la luz azul. Pero lo más feo no fue eso. Lo más feo vino después, cuando me quise dormir. Porque empecé a soñar, o a recordar, no sé cómo llamarlo. Sueños que no se sienten como sueño. Se sienten como memoria. Como algo que ya pasó, y tu cerebro lo guarda a la fuerza. En esos sueños, yo estaba acostado, pero no en la tierra. Estaba sobre algo duro y frío, como una plancha, y había sombras alrededor. No personas, figuras, bajitas, flacas, cabezas grandes, piel gris, como ceniza mojada. No tenían cara como uno la imagina. Tenían ojos enormes, negros, brillosos, sin vida, y se acercaban sin prisa. No caminaban como humano. Más bien se deslizaban, como si no usaran piernas. Yo quería gritar, pero otra vez no podía. Quería mover las manos y no podía. Y lo que me hacían no era tortura de película. Era algo más clínico, más frío. Como si estuvieran revisándome. Como quien revisa un motor, sin odio, sin emoción, solo trabajo. Uno de ellos me tocaba la frente con algo que no veía, y sentía presión en el cráneo, como si me metieran un dedo por dentro de la cabeza. Otro me abría el párpado, y me apuntaba esa luz azul directo al ojo. Yo sentía que el ojo me iba a reventar. Y lo más raro, escuchaba pensamientos que no eran míos, no eran voces normales. Eran ideas que te caen encima, como frases sin sonido. Quieto, no te muevas, ya casi. Despertaba empapado, con el corazón desbocado, con la garganta ardiendo de querer gritar. Y aún despierto, me quedaba un rato el zumbido en el oído, como si algo siguiera encendido cerca. Al día siguiente, el reloj seguía fallando. A ratos iba bien, a ratos se regresaba. El fusil siguió magnetizado un tiempo, luego se le fue bajando, pero no se quitó del todo de inmediato. Y sí, lo reportamos. Obvio. Revisiones, preguntas. ¿Tomaste algo? ¿Te golpeaste? ¿Te quedaste dormido? ¿Te separaste por tu cuenta? Lo de siempre cuando algo no cuadra. Te quieren encajar en una explicación común. No pudieron. Y yo tampoco. Porque yo sé lo que sentí cuando el mundo se apagó. Ese silencio total no es normal.
No es me sugestione. No es medio sueño. Es como si alguien hubiera cerrado la puerta del mundo y me hubiera jalado al otro lado. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un maizal de noche, me cambia el humor. Me pongo alerta de una forma que no puedo controlar. Y siempre, hago lo mismo. Reviso el reloj y escucho los grillos. Si hay grillos, respiro. Si no hay, me voy. Y si algo te puedo decir, como advertencia, es esto. Si un día estás en el campo, de noche, y de pronto se apaga todo de verdad y aparece una luz azul arriba de ti, no te quedes viendo como tonto. No te confíes, corre, reza, haz lo que sea. Porque si te levanta, lo más probable es que vuelvas. Pero no completo. Y esas horas que se te pierden, no te las regresa nadie. Bruja que cayó del cielo. Esto no lo cuento como historia de campamento, para espantar nuevos. Lo cuento porque pasó, porque lo vimos varios, y porque desde esa noche hay cosas que en mi cabeza ya no acomodan igual. Si a alguien le sirve de algo, que sea para que entienda una cosa. En el monte, lo raro no siempre llega caminando. A veces te cae encima. Fue en un campamento provisional, de esos armados con prisa. Casas de campaña alineadas como se pudo, luz mínima, y el ruido de siempre. Insectos, ramas tronando lejos, alguien tosiendo por el humo del café, la lona golpeando con el viento. La rutina te engaña, te hace creer que estás en control. Pero esa noche el ambiente estaba distinto, como si el aire estuviera más pesado. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerado. ¿Has sentido cuando va a caer una tormenta y te hormiguean los brazos? Algo así, pero sin nube, sin lluvia. Estábamos en una pausa. No era hora de dormir todavía, pero tampoco era momento de andar lejos. Unos estaban revisando equipo, otros comiendo algo frío, y el resto nomás sentados, mirando el negro del monte como quien mira una pared. La oscuridad ahí no es oscuro normal, es una cosa que se te pega. Si apagas la lámpara, desaparecen hasta tus manos. De pronto arriba, cruzó algo. Al principio pensé que era un ave grande, de esas que pasan sin avisar. Pero lo que vimos no era un vuelo normal, era demasiado lento, como si flotara. Y grande. Grande de un modo que te hace fruncir el ceño y decir, ¿qué demonios es eso? Se recortaba contra el cielo por un segundo cuando pasaba por encima de la claridad chiquita del campamento. No se escuchaban aleteos como tal, no ese fla-fla que delata a un pájaro. Era más bien un silencio con sombra. Alguien dijo, ¿lo ven? Y en ese mismo instante, como si el bicho hubiera escuchado, bajó un poco. Ahí fue cuando se sintió el miedo de golpe. No el miedo de película. El miedo práctico. El que te pone en modo alerta porque tu cuerpo te grita, eso no es normal. Uno de los compañeros, el más nervioso, el que siempre duerme con la mano cerca del arma aunque esté en una casa, soltó una frase bien seca. Eso no es un pájaro. Nadie se rió. Y cuando nadie se ríe, es porque todos están pensando lo mismo. El compañero levantó el arma. Yo le iba a decir, bájala. Por puro instinto, porque disparar a lo que no identificas nunca es buena idea. Pero no me salió la voz. Me quedé con la boca abierta, viendo esa cosa arriba, calculando distancia como si eso sirviera de algo. El disparo tronó, y el sonido rebotó en el monte como una cachetada. Y entonces pasó lo que todavía me revuelve el estómago. Eso cayó. Pero no cayó como cae una ave herida, no aleteó desesperada, no giró buscando estabilidad. Cayó a plomo, como una piedra, como si de repente se le hubiera apagado algo. Vimos el bulto bajar rápido, directo, sin control, y escuchamos el golpe seco contra el suelo, a una distancia corta, demasiado cerca. Hubo un segundo de silencio. Ese tipo de silencio que te deja zumbando los oídos. Y luego, todos nos movimos a la vez. Corrimos con lámparas, con el corazón martillando en la garganta. Yo iba pensando, va a ser un animal raro, una lechuza, algo. Lo decía para tranquilizarme. Ya sabes, uno se cuenta mentiras rápidas para poder seguir caminando. Cuando la luz le pegó de lleno, se me enfrió la espalda. No era un pájaro. Era una mujer, una anciana, desnuda, tirada de lado, con la piel sucia, como con tierra pegada y manchas oscuras que no supe si eran lodo o sangre seca. Y lo peor, las piernas. Las piernas estaban chuecas de una forma que no se le desea a nadie. Se notaba la fractura, se notaba el golpe. Era evidente que la caída la había destrozado.
Y ahí es cuando tu cerebro se rompe en dos. Una parte te dice, es una persona, ayúdenla. Y la otra parte te dice, ¿cómo demonios una persona estaba allá arriba? Alguien soltó un, no manches, bien bajito. Otro dijo, ¿qué? ¿Qué es esto? Nadie sabía qué hacer. Yo sentí un olor raro, como a humedad vieja mezclada con algo metálico, como cuando abres una caja de herramientas oxidada. La anciana abrió los ojos. Y no era una mirada de dolor o de miedo. Era odio, un odio parejo, frío, como si nos conociera de antes y nos estuviera cobrando algo. Me clavó la vista y yo, bien honesto, sentí ganas de echarme para atrás. Uno de los muchachos se agachó, por reflejo humano, para cubrirla con una chamarra o algo. Señora, tranquila, la vamos a... No terminó. Ella hizo un sonido. No fue un gemido. Fue como un carraspeo profundo, como cuando alguien tiene algo atorado y lo quiere sacar. Y entonces, vomitó. Pero no fue vómito normal. No era comida, no era espuma, no era bilis. Era una sustancia negra, espesa, que brillaba raro con la lámpara, con aceite usado, pero más densa. Cayó al suelo, y el olor nos pegó de inmediato. Un olor agrio, caliente, como plástico quemado. Varios se cubrieron la nariz. Uno soltó una arcada. Yo me quedé helado. Porque en ese momento, lo lógico, ya había muerto. Ya no estaba en modo primeros auxilios. Estaba en modo, esto no está bien. La señora, si es que era señora, empezó a moverse. Y mira, yo he visto gente lastimada, he visto huesos rotos. Una persona con las piernas así no se levanta, no se arrastra rápido, no se incorpora como si nada. Lo normal es que grite, que se desmaye, que se quede tiesa del dolor. Ella no. Ella se arrastró, pero no como se arrastra alguien, sino como se jala una cosa que no debería tener tanta fuerza. Usaba los brazos, sí, pero no se notaba el esfuerzo. Su torso iba pegado al suelo, y avanzaba hacia la oscuridad, como si la sombra la estuviera jalando, como si la noche fuera una puerta abierta para ella. Alguien gritó, ¡Ey, espérese! Otro intentó acercarse, pero se frenó en seco cuando la anciana volteó la cara, apenas un poco, y enseñó los dientes. No fue una mueca de dolor, fue una sonrisa fea, una sonrisa de, ya los vi. Yo te lo digo como lo sentí. En ese instante, nadie quiso tocarla. Y eso es raro, porque uno se entrena para actuar, pero el cuerpo manda. A mí se me pusieron los pelos de los brazos como alambre. Sentí la garganta seca, la lengua pegada al paladar, y una idea bien clara. Si la sigues, te pasa algo. La anciana se metió en la oscuridad y desapareció. Así, como si el monte se la tragara. Nos quedamos parados, apuntando lámparas al negro, esperando escuchar ramas quebrarse. Pasos. Algo. Pero no se oyó nada. Ni que se alejara, ni que se cayera. Nada. Volvimos al campamento con esa sensación horrible de haber visto algo que no cabe en palabras. El compañero que disparó estaba pálido, con los ojos abiertos de más. Repetía. Yo pensé que era un pájaro. Yo pensé. Como si eso lo fuera a salvar de la culpa. Nadie durmió bien. ¿Cómo vas a dormir después de ver eso? Cada vez que el viento movía la lona, brincábamos. Cada crujido era, ya volvió. Y el silencio era peor. Porque cuando no hay ruido, tu mente inventa. En la madrugada, cuando todavía estaba oscuro pero el cielo ya se empezaba a aclarar tantito, salimos a revisar. No por valientes, sino porque el miedo también te da curiosidad. Y porque había que entender qué pasó, aunque fuera a medias. Encontramos el lugar exacto donde cayó. Ahí estaba la mancha negra del vómito, más extendida, como si se hubiera derramado. Y alrededor, plumas. Plumas negras gigantes. No plumas normales. Eran largas, gruesas, y pesaban. Cuando la levanté con una rama, se quedó pegada un poquito, como si tuviera algo húmedo. Tenía manchas rojizas. No era tinte, ni barro. Era sangre. Y no solo había una. Había varias. Esparcidas alrededor de las casas de campaña, como si algo hubiera estado caminando, arrastrándose, dando vueltas mientras nosotros dormíamos a medias. Como si hubiera regresado sin que lo notáramos. Esa parte fue la que me terminó de quebrar. Porque una cosa es ver algo raro y decir no entendí, y otra cosa es despertar y encontrar evidencia, algo físico, algo que no puedes sacarte de encima con un me lo imaginé.
Reportamos lo que se tenía que reportar, se movió gente, se hicieron llamadas, y como siempre pasa, apareció la explicación fácil. Seguro era un animal, seguro alguien estaba drogado, seguro confundieron. Pero dime tú, ¿qué animal cae del cielo como persona? ¿Qué persona se arrastra con las piernas rotas a esa velocidad? ¿Qué confusión deja plumas enormes manchadas de sangre humana? Con los días, empezó lo otro. Los comentarios, los susurros. Que si era una bruja, que si se transforman, que si en esa zona ya se había visto. Yo no soy de andar creyendo en todo. De hecho, me da coraje cuando la gente inventa. Pero también te digo, hay cosas que no son invento porque las tienes aquí, metidas en el cuerpo, como un sabor feo que no se va. A mí me quedó una reacción bien rara. Desde entonces, cuando escucho un aleteo grande, o veo una sombra pasar por arriba, me encojo sin querer. Y a veces me despierto con la imagen de esos ojos, mirándome con rabia. No con dolor, con rabia, como si yo hubiera hecho algo, como si el disparo hubiera sido apenas el pretexto. Y esto es lo que te digo como cierre, ya sin dramatizar. Si estás en el monte, si estás en carretera, si estás donde la noche es de verdad, no le tires a lo que no entiendes. No por respeto a la naturaleza ni por moral, por simple supervivencia. Porque hay cosas que si las bajas, no se mueren. Se enojan. Casco partido, premonición. Hay cosas que uno no cuenta porque suenan a invento, y porque, si las cuentas, te cae el apodo de por vida. Pero esto que me pasó, no fue un susto cualquiera. Fue de esas cosas que se te quedan pegadas, como cuando hueles humo, y ya no te lo quitas de la nariz aunque te laves. Ese día íbamos de traslado. Nada raro. Calor, cansancio, el cuerpo tieso de estar parado tanto, y la cabeza en automático. Paramos a comer en un lugar de paso, de esos donde el plato está bueno pero el ambiente siempre se siente apretado. Como que la gente habla bajito y mira de reojo. Mesas de metal, vaso de plástico, ruido de cucharas, un ventilador que nomás movía aire caliente. Lo normal. Yo estaba con un compa, un amigo de esos con los que ya ni tienes que hablar para entenderte. Estábamos bromeando de tonterías, riéndonos por compromiso, porque el cansancio no deja reír bien. Él tenía el casco a un lado, como siempre, y traía la cara colorada por el sol. Me acuerdo perfecto, traía una mancha de salsa en la manga, y ni se había dado cuenta. En un momento, mientras él hablaba, yo lo miré directo, así normal, y ahí fue donde se me fue el piso. Por un segundo, pero un segundo bien claro lo vi distinto. No imaginado. Lo vi como si me hubieran cambiado el canal sin avisar. Su casco estaba partido a la mitad, como si le hubieran dado un golpe seco, brutal, y la grieta le abriera la cabeza también. Sangre de verdad, espesa, resbalando por la sien. Y la cara. No era una cara de película. Era peor. Era esa expresión rara que se queda cuando alguien ya no está, como que la mirada se apaga y se queda fija en nada. Yo me quedé helado. Sentí la piel de los brazos con puntitos, como cuando te da escalofrío aunque estés sudando. Se me apretó el estómago y me dio una náusea chiquita, de esas que te suben hasta la garganta. Parpadeé. Una sola vez. Y ya. Todo normal otra vez. Él estaba riéndose, con la boca llena, y me estaba diciendo algo que ni registré. Su casco estaba entero. Ni un rayón. La mesa, la gente, el ventilador chillando. Todo igual. Pero yo ya no estaba igual. Me quedé viéndolo como idiota, tratando de encontrarle truco. Me acerqué un poco, como si con eso pudiera confirmar lo que vi. Y él se dio cuenta, obvio. ¿Qué traes o qué? Me dijo, con una sonrisa medio burlona. ¿Qué me ves, güey? Yo me reí nervioso. De esas risas que salen por quedar bien, no porque te dé gracia. Quise decirle algo, lo que fuera. Te vi pálido. Te cayó algo en la cara, pero no me salió. ¿Por qué? ¿Qué le dices a alguien? Oye, ¿te acabo de ver muerto? No. Te parte la conversación, te parte la amistad, te parte el día. Así que me la tragué. Le dije una tontería, que traía algo en la barba, que estaba distraído. Él soltó una carcajada y siguió comiendo como si nada. Yo ya no pude terminar. Sentía la comida pesada, como si me estuviera comiendo un bloque. Y mientras él hablaba de planes, de la siguiente parada, de que ya faltaba poco, yo nomás podía pensar, ¿por qué vi eso?
¿Por qué a él? ¿Por qué así, tan claro? Y lo peor, esa imagen no se me quitaba. Me metía el dedo al cuello como para aflojar la garganta y nada. Salimos del lugar y el ambiente afuera estaba raro. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero se sentía como cuando va a llover y el aire se pone denso, aunque el cielo esté limpio. Los ruidos se oían como lejos. Yo iba caminando detrás de él, viéndole el casco colgado, completo, y a la vez lo veía partido en mi cabeza. Las dos cosas al mismo tiempo. Nos subimos. El trayecto siguió normal. Carretera, vibración, ese zumbido constante que te adormece. De vez en cuando él volteaba y me decía algo, y yo le contestaba en automático. Me hacía él tranquilo, pero por dentro estaba contando el tiempo como si eso sirviera de algo. A ratos me decía, «¿Estás bien serio, cabrón?» Y yo, «No, es el sol, me cayó pesado, ando desvelado, lo clásico, porque la verdad no se dice». En una de esas, me quedé viendo su casco otra vez. Estaba bien ajustado, bien cerrado, como debe ser. Me dio hasta coraje. Pensé, no puede ser, no puede pasar. Y ahí me salió una idea bien absurda, como cuando el miedo te pone creativo. Si lo cuido más, si lo tengo más cerca, no pasa. Me descubrí haciendo eso, poniéndome en un lugar donde pudiera verlo, como si mi mirada fuera un amuleto. Pasaron horas, no muchas, 3, tal vez. El tiempo en carretera es raro. A veces se va volando, a veces se estira, pero ese día se estiró. Yo estaba tan pendiente de todo, de los sonidos, del aire, de cómo se sentía el vehículo, que cualquier cosa me parecía una señal. Y luego pasó. No fue un, ¡ay, se volteó! Y ya. Fue rápido. Sí, pero fue de esos segundos que se vuelven eternos porque tu cerebro alcanza a guardar cada detalle. La carretera tenía un tramo feo, de esos que parecen tranquilos, hasta que te agarran en curva. Sentí primero un jalón, un cambio de peso. Luego el sonido cambió. El ruido del camino se volvió un rugido. Todo se fue de lado. El cuerpo se te va sin pedir permiso. El metal se queja. El mundo se voltea. No me acuerdo de gritar. Me acuerdo del golpe seco. De cómo el aire se me fue. De cómo el corazón se me subió a la garganta. Me acuerdo de querer agarrarme de algo y no saber qué era, arriba o abajo. Y me acuerdo, sobre todo, de un pensamiento bien frío que me cruzó como cuchillo. Ya. Cuando todo paró, quedó un silencio extraño, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Luego llegaron los sonidos. Algo chisporroteando, tierra cayendo, alguien gimiendo, el propio pulso retumbándome en los oídos. Yo estaba aturdido. Me dolía la espalda, el cuello, la mandíbula, como si me hubieran apretado con una prensa. Traté de moverme y sentí un piquete fuerte en el brazo. Aún así, lo primero que hice fue buscarlo a él con la mirada. Sin pensar. No lo vi de inmediato. Había polvo, olor a gasolina, un calor raro. La vista se me nublaba, pero lo encontré. Y ahí se me vino el vacío. Porque estaba como lo vi. No parecido, no más o menos. Igual. El casco partido, literalmente abierto, y ya. Se acabó. Así de seco. Así de injusto. No hubo tiempo de despedidas, ni de decir, oye, ni de corregir el destino, si es que eso existe. Yo me quedé congelado, como si todavía estuviera en la mesa comiendo. Sentí la misma náusea, pero más fuerte. Me temblaban las manos. Quise acercarme, y el cuerpo no me respondía bien. Sentí una mezcla horrible, miedo, culpa, rabia, y algo peor, esa certeza de que lo había visto antes. Después todo se volvió confuso. Gente llegando, voces, órdenes, preguntas. A mí me preguntaban cosas, y yo contestaba sin entender. ¿Cuántos iban? ¿Cómo pasó? ¿Estás bien? Y yo nomás asentía, mirando el casco como si fuera un mensaje escrito en otro idioma. Esa noche, cuando por fin me senté solo, fue cuando me cayó encima de verdad. Me temblaban las piernas aunque ya no estaba en movimiento. Me dolía el cuerpo, sí, pero lo que más dolía era otra cosa. Haber sabido, haber tenido esa imagen clavada, y no poder hacer nada. Y ahí viene lo que la gente no entiende, porque siempre sale el listo. ¿Y por qué no le dijiste? ¿Por qué no pararon? ¿Por qué no cambiaron la ruta? Como si esto fuera una película donde la premonición te da instrucciones. No funciona así. No es una voz que te dice, haz esto. No es un aviso con letras. Es una imagen que se te mete como una espina,
y tú te quedas tratando de convencerte de que fue cansancio, calor, estrés, cualquier cosa menos lo que fue. Porque aceptar que fue real te obliga a aceptar algo más feo, que hay momentos en los que la vida ya trae marcado un final, aunque tú patalees. Con el tiempo, escuché a otros contar cosas parecidas. No igual, pero parecidas. Que de repente vieron a alguien apagado, o lo vieron con una herida que todavía no tenía, o lo vieron como si la sombra de la muerte ya lo anduviera tanteando. Y en todos los relatos hay algo en común. El que lo ve se queda con la carga. Porque te quedas preguntándote si pudiste cambiar algo, aunque sepas que no. A eso algunos le dicen visión de muerte, otros le dicen mal ojo, otros dicen que es pura sugestión. Yo, sinceramente, no sé cómo llamarlo. Lo único que sé es que ese día aprendí algo que no quería aprender. Si algún día te pasa, si estás hablando con alguien y por un segundo lo ves raro, roto, como si ya no perteneciera del todo, no lo tomes a juego. No te burles. No digas, qué loco. Hazle caso a tu cuerpo. Si se te enfría la espalda, si se te revuelve el estómago, si sientes que algo no cuadra, tal vez es porque de verdad no cuadra. Y aquí va mi advertencia, porque esto es lo que yo hubiera querido escuchar antes. Cuando el mundo te enseña una imagen así, no siempre es para que la cuentes. A veces es para que entiendas que hay despedidas que llegan sin aviso, y que lo único que te queda es aprovechar los momentos normales. Los de la mesa, los de la risa, los de la plática tonta. Porque lo normal puede ser lo último que tengas, y eso es lo que más miedo da.